Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Rodrigo Méndez, trabajo en el área comercial de GeneXus y estoy aquí para presentarles las novedades en la versión 17 de GeneXus, la mejor versión hasta el momento. ¿Qué es lo que vamos a estar cubriendo en esta presentación con mezcla de demo? Vamos a estar tocando algunos puntos bastante interesantes que entrega esta nueva versión. Vamos a comenzar primero hablando un poco de lo que es Design Ops, luego vamos a tocar el tema de la multi-experiencia que entrega la versión 17 de GeneXus y luego vamos a ver cuáles fueron algunas mejoras que también estamos ofreciéndoles de cara a la integración y a la evolución. ¿Okay? Y por último vamos a cerrar con algo bastante importante que es la posibilidad de trabajar con DevOps de forma extendida gracias a GeneXus y GeneXus Server. Comencemos por la parte de Design Ops. Design Ops es un término bastante reciente y un poco lo que nos trata de decir es la posibilidad de combinar lo que se conoce como DevOps, pero también incluyendo al equipo de diseño. ¿Qué es lo que ocurre en las prácticas de lo que se conoce como DevOps? Implica la interacción entre los desarrolladores, por un lado, y los administradores de los sistemas o de los software, por otro lado. Y desde Design Ops en GeneXus lo que entendemos es de tratar de ir un paso más allá e involucrar también e integrar a ese grupo de trabajo a los diseñadores de las aplicaciones. Entonces, en este ejercicio, en este proceso de aprendizaje que comenzamos hace un poco más de un año en GeneXus, lo que empezamos a hacer fue investigar algunas herramientas de diseño muy populares en el mercado, de las cuales saltó por sobre todas la herramienta de Sketch. En esta herramienta nosotros lo que empezamos a hacer es ver cómo podíamos incluir a esos diseñadores que estaban trabajando en Sketch y cómo esos proyectos de Sketch, esos diseños de Sketch, podían ser reutilizados de forma de que nosotros desde GeneXus permitamos simplificar el software. ¿Qué es lo que estuvimos viendo hasta ahora en GeneXus y cuáles son las mejoras que también estamos incluyendo en esta nueva versión de cara a lo que es el Design Ops? Nosotros vamos a estar permitiendo que un desarrollador GeneXus pueda empezar el desarrollo ya contando con el trabajo que un diseñador ha realizado, un trabajo que puede ser una interfaz de lo que es una aplicación mobile como la que se ve en pantalla, donde el diseñador crea las diferentes pantallas y la navegación entre las mismas. ¿Okay? Desde GeneXus nosotros vamos a poder importar este diseño y ya vamos a poder comenzar a desarrollar sobre esta interfaz de presentación para nuestro sistema. Vamos a ver cómo hacemos eso desde GeneXus. Bien, bueno, ahora desde el IDE de la versión 17 de GeneXus, lo que debemos hacer para importar un diseño de Sketch es ir a Tools, luego vamos a Application Integration y vamos a seleccionar la opción de integración de Sketch Import. ¿Okay? Aquí lo que vamos a poder hacer es seleccionar dentro de nuestro equipo un archivo de un diseño realizado en Sketch. Una vez que seleccionamos el archivo, GeneXus carga toda la información de ese diseño y lo que nos va a estar mostrando son los distintos paneles que GeneXus va a estar generando junto con todas las imágenes, el contenido e incluso las fuentes que el diseñador eligió para esta interfaz diseñada en Sketch. Una vez que nosotros seleccionamos OK, GeneXus va a empezar a importar esa especificación del diseño de Sketch y lo que va a comenzar a hacer, va a comenzar a crear todos los archivos en nuestra base de conocimiento. Entonces nosotros, cuando esa generación de los archivos esté terminada, nosotros ya vamos a tener en GeneXus los objetos panels necesarios para que nosotros podamos ya contar con esa misma interfaz en nuestra aplicación. Luego de ese paso, lo que resta hacer es empezar a trabajar sobre el modelo lógico de esa aplicación, es decir, la información que va a estar vinculada con todas esas pantallas que nosotros ya obtuvimos de forma automática a partir de la importación de Sketch. De aquí lo que tenemos son los diferentes objetos que la importación de Sketch ha creado en GeneXus. Podemos ver en los diseñadores abstractos que GeneXus, en base al diseño de Sketch, ya crea todos los objetos necesarios para poder representar la misma interfaz diseñada. Aquí ya nosotros tenemos pronta para ejecutar nuestra base de conocimiento y poder ver cómo ha quedado efectivamente ese diseño en nuestra aplicación. Bien, y luego de trabajar con Design Ops, importando este diseño, lo que nosotros vamos a poder hacer desde GeneXus es
crear este diseño entregando a los usuarios una multi-experiencia. ¿Por qué hablamos de multi-experiencia? Porque en base a este diseño que nosotros importamos a nuestra base de conocimiento, vamos a poder crear aplicaciones con una experiencia web como una experiencia nativa mobile, donde vamos a poder incluir en ambas el uso de agentes conversacionales, conocidos como chatbots también, y una de las features más novedosas en esta entrega de la versión 17 de GeneXus es que vamos a poder generar estas aplicaciones utilizando el generador del framework Angular. ¿Okay? Vamos a ver cómo quedan las aplicaciones generadas tanto para mobile como para Angular en base a la importación del diseño de Sketch que les mostré al comienzo. Luego de la importación de Sketch vamos a poder ver nosotros en las preferencias de nuestra base de conocimiento que otra de las novedades de GeneXus es el rediseño del ambiente, donde se va a estar separando claramente entre la tecnología que estamos utilizando para el backend y para el frontend. Para el backend vamos a tener todo lo relacionado a la generación de los programas y de las aplicaciones web, y luego para el frontend vamos a poder definir las diferentes tecnologías que nosotros vamos a utilizar para crear todas las interfaces. En este caso vemos que nosotros tenemos seleccionado que el frontend va a tener una entrega de una aplicación web basada en .NET. Luego tenemos una aplicación nativa mobile que está siendo generada para Apple. Y por último tenemos también una aplicación web que está siendo generada por Angular. Vamos a ejecutar esta aplicación en base al diseño de Sketch que nosotros importamos previamente. Les quiero comentar también que es importante que ahora nosotros en el frontend vamos a poder decidir qué tipo de generadores utilizamos, donde en este caso, como les había mencionado, Android, la generación de Android está desactivada porque solo estamos generando Apple, y lo que vamos a poder elegir también es cuál va a ser la plataforma principal en la cual nuestro software va a ser prototipado y ejecutado para que nosotros lo podamos probar. Y en este caso tenemos seleccionado Angular. Dependiendo de los generadores que tengamos seleccionados, vamos también a tener acceso a diferentes propiedades de configuración para cada generador específicamente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ejecutar la aplicación en Angular. Luego de hacer el import de Sketch, vamos a ver cómo nos va a primero abrir la consola donde va a estar levantando en base a los comandos de Angular y utilizando todos los paquetes necesarios para compilar esta aplicación, y vamos a poder ver cómo queda la aplicación generada en el browser con el look and feel de lo que podría ser una aplicación mobile, vista desde un browser. Aquí lo que tenemos es la aplicación en base al import de Sketch que nosotros realizamos, y esta misma aplicación está generada utilizando el generador de Angular que está en la versión 17 de GeneXus. Como podemos ver, tenemos exactamente el mismo diseño que teníamos en lo que era la imagen que habíamos visto que nos pasó ese diseñador de Sketch. Y también tenemos implementada la navegación en esa aplicación, donde lo que nos restaría a nosotros es hacer las mejoras pertinentes a la navegación que queramos realizar y la vinculación de todas estas imágenes y de este diseño estático que ustedes ven en pantalla con lo que es la información que nosotros vamos a estar utilizando en producción cuando esta aplicación esté funcionando. Nosotros vamos a poder entrar a ver el detalle de las atracciones. Y vamos a poder ver también la dirección de cada atracción, mostrando el mapa, siguiendo el lineamiento que nos pasa el diseñador en esta práctica de DesignOps. Aquí vamos a ver una de las entregas de la multi-experiencia que yo les comentaba, que es la de la aplicación generada por el generador de Angular. Ahora lo que me gustaría mostrarles es esta misma aplicación en base al mismo diseño que nos pasan de Sketch, pero en vez de que sea web y con el framework de Angular, vamos a hacerla mobile nativa. Para esto, yo lo que voy a hacer es, voy a mostrar los códigos QR que genera GeneXus, que son los que me permiten prototipar en mi dispositivo, y desde mi iPhone lo que voy a hacer es escanear estos códigos y vamos a ver cómo queda
la aplicación nativa prototipada corriendo desde mi teléfono. Vamos a salvar. Y aquí lo que tenemos es la aplicación prototipada corriendo de manera nativa en mi iPhone. ¿Okay? Tenemos la navegación, donde vamos a poder entrar a ver los mismos detalles que vimos desde lo que es la aplicación que también generamos para Angular. Y esto lo hicimos todo en base a un import que realizamos de un archivo de Sketch, y desde GeneXus prácticamente no tuvimos que hacer nada más que seleccionar cuáles eran los frontends en los que queríamos crear esas aplicaciones. Bueno, entonces, de lo que es la entrega de multiexperiencia al usuario, ya abarcamos lo que es la multiexperiencia en lo mobile y en el framework de Angular, que es la última adición a los generadores de GeneXus en esta versión 17. Ahora vamos a ver un poco de la experiencia que entregamos en lo que es web y de lo que son los asistentes conversacionales, también conocidos como chatbots. Déjenme mostrarles. Nosotros aquí lo que tenemos en esta base de conocimiento es un modelo lógico que nosotros hemos creado, donde almacenamos información sobre esta agencia de viajes. Esto viene en contrapartida del diseño que nos pasaron los diseñadores de Sketch. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es creando el modelo lógico para mantener toda la información que va a ser presentada en esa aplicación. Es importante mencionar que este es el modelo lógico que se ve también en los cursos de la versión 17 de GeneXus. Así que en cualquier entrenamiento o curso que ustedes hagan de GeneXus 17 van a estar trabajando sobre el mismo esquema de la agencia de viajes. Lo que pueden observar aquí en pantalla es una instancia conversacional que nosotros hemos definido, donde vamos a estar creando un chatbot. Es un chatbot que utiliza servicios de procesamiento de lenguaje natural, y aparte de lo que ustedes pueden estar observando ahora, que es la interfaz o la instancia de ese chatbot, vamos a notar algunas cosas respecto a lo que han visto anteriormente de chatbots y cosas novedosas que estamos entregando en esta versión de GeneXus. Primero que nada, hemos rediseñado enteramente el editor de chatbot, donde ahora los flujos conversacionales van a ser definidos de otra manera. Vamos a tener una interfaz de usuario mucho más simple y amistosa para poder entender el funcionamiento de los chatbots y poder definir los flujos conversacionales que queramos tener en nuestro sistema. Otra de las cosas que nosotros también incluimos y que son novedad en cuanto a lo que es el generador de chatbots de GeneXus es que ahora tiene la posibilidad, el chatbot, de poder permitir que el usuario haga preguntas que son queries en lo que es GeneXus. Es decir, el usuario va a poder hacer directamente queries y obtener los resultados graficados como él los desea. ¿Okay? Vamos a ver cómo funciona esto. Aquí lo que estamos observando es una instancia de un flujo conversacional, es decir, un chatbot que hemos creado, y como podemos ver, hubo dos grandes cambios en chatbot, uno notoriamente más visible en esta pantalla, que es el editor abstracto de chatbot, que ha sido rediseñado enteramente. Esto lo que nos permite es tener un editor que sea mucho más amigable y que facilite aún más la creación desde un chatbot desde GeneXus. Ahora podemos ver que este chatbot que tenemos creado dentro de esta base de conocimiento es un chatbot que utiliza servicios de inteligencia artificial, particularmente está utilizando los servicios de procesamiento de lenguaje natural, y como proveedor de esos servicios está utilizando a Dialogflow de Google. Entonces nosotros vamos a podernos comunicar con el chatbot de una manera humana, utilizando un lenguaje humano que puede variar, y el chatbot se va a encargar de entender qué son las cosas que nosotros le estamos pidiendo y qué es lo que estamos necesitando de él. El segundo gran cambio que ha tenido el generador de chatbot en esta entrega de GeneXus 17 es la posibilidad de que el usuario, cuando se comunique con el chatbot, pueda hacer preguntas sobre objetos de GeneXus nuevos. ¿Cuáles son estos objetos? Son las queries. Entonces, ¿qué es lo que el usuario va a poder hacer? El usuario va a poder interactuar con este chatbot preguntando por distintos reportes y obteniendo la información de esos reportes como él mejor prefiera. Vamos a ver el ejemplo de este chatbot funcionando en vivo desde GeneXus. Yo lo que voy a hacer es ejecutar la aplicación. Recuerden que los generadores de chatbot también nos generan la interfaz de usuario y podemos optar
tanto en la generación de la interfaz de usuario para las aplicaciones web como para las aplicaciones mobile. Y esto es un poco siguiendo la línea de la entrega de la multi-experiencia a nuestros usuarios. Nosotros vamos a ir a la interfaz donde vamos a comunicarnos con el chatbot. Bueno, aquí lo que vamos a hacer con el chatbot es, de forma natural, le vamos a pedir que nos dé los 10 mejores clientes de nuestra agencia de viajes. El chatbot lo que está haciendo es, entendió a qué nos referíamos nosotros y está haciendo la query o la consulta a la base de datos y nos entrega una gráfica con los 10 clientes más importantes y cuántos viajes tiene realizado cada uno. Ahora lo que nosotros estamos haciendo es, estamos pidiendo la misma información, pero le estamos diciendo que queremos visualizarla de forma distinta. Lo que cambió es que queremos verlo en forma de pie. El chatbot también es capaz de hacer eso y en base a esa consulta traer otro tipo de presentación. Ahora lo que estamos preguntando es por las reservas de aerolínea realizadas y estamos decidiendo en verlo en forma de una gráfica. Por último, tenemos también consultas donde se pueden pedir distintos parámetros, es decir, acá nosotros queremos ver las atracciones por tipo y necesitamos también comunicarnos con el chatbot y decirles tanto de qué país como de qué ciudad vamos a querer ver esas atracciones por tipo. Bien, una vez que terminamos de abarcar todos los conceptos de lo que es la entrega y la multi-experiencia brindada en esta nueva versión de GeneXus 17, lo que quiero pasar a abordar es qué cosas hay de nuevo respecto a la integración y a la evolución. En 3 aspectos puntualmente me quiero detener. Vamos a comenzar por el primero y vamos a ver que tenemos un nuevo objeto en esta versión que se llama API Object. Vamos a entender un poquito más qué es ese objeto y para qué nos sirve cuando estamos desarrollando en GeneXus. API Object es el objeto en esta nueva versión de GeneXus que nos va a permitir intermediar en lo que es la API Economy hoy en día. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir publicar servicios, ¿okay?, que estén desacoplados de la lógica de negocio. Es decir, nosotros vamos a permitir que haya una forma de consumir esos servicios para nuestros usuarios que no cambie desde GeneXus y que sea independiente de la lógica interna dentro de nuestra aplicación. Esa es la gran ventaja de esta entrega de un nuevo objeto en GeneXus. Nos va a permitir de alguna manera poder desacoplarnos a la hora de poder proveer servicios. Los servicios que nosotros proveemos van a poder ser consumidos siempre de la misma manera por nuestros clientes, independientemente de las modificaciones que nosotros necesitemos realizar en el backend de nuestra operativa. Vamos a ver cómo se definen estos objetos API y cuáles son algunas de las cosas que podemos utilizar. Aquí podemos observar que yo definí un objeto API para lo que son los aeropuertos en esta historia de la Travel Agency. ¿Okay? En este caso de Travel Agency necesitamos disponibilizar información sobre los aeropuertos y para eso lo que nosotros hicimos es crear un API Object, ¿okay?, de aeropuertos donde vamos a disponibilizar determinadas funcionalidades para que usuarios o sistemas consuman información de nuestro software. Entonces, ¿cómo es que se trabaja con el objeto API? Vamos a nosotros definir cuáles son los distintos recursos o métodos accesibles como parte de este servicio, ¿okay?, con sus determinados parámetros. Esta es la parte que los usuarios o los sistemas que estén consumiendo nuestros servicios deberán utilizar para poder recibir información. Y aquí es donde nosotros entra la parte del desacople y donde viene el propósito de intermediación en lo que son las APIs con este objeto. ¿Okay? La forma en la que los clientes consuman el servicio va a permanecer fija e incambiante. Lo que nosotros vamos a poder hacer a través de este objeto es variar cómo nosotros implementamos ese servicio internamente sin afectar a los clientes. En la primera línea que ustedes ven aquí seleccionada, lo que estamos haciendo es estamos disponibilizando la funcionalidad de obtener por ID o Get by Key, ¿okay?, para un aeropuerto donde como resultado se entrega el aeropuerto y un eventual mensaje. Eso es lo que los usuarios van a tener que consumir del servicio. Pero ¿qué es lo que nosotros definimos en la siguiente línea? Nosotros definimos que cada vez que un usuario consuma este recurso, lo que internamente se va a realizar dentro de nuestra base de conocimiento es una llamada
a un procedure que tiene determinados parámetros. Esta segunda línea es la lógica interna de cómo nosotros implementamos ese servicio y es lo que nosotros vamos a poder variar sin afectar a todos los usuarios y sistemas que consuman los servicios que publicamos. Es súper sencillo de implementar y nos ayuda también a organizar cuáles son todos los recursos de nuestro sistema que nosotros tenemos publicados como servicio. Nosotros vamos a poder agrupar y rápidamente identificar cuáles son todas aquellas partes de nuestro sistema que están expuestas a poder ser consumidas por terceros. Luego de definir, por un lado, cómo nosotros permitimos que se consuma el servicio y cuál es la lógica interna que nosotros implementamos, para sostener ese servicio, lo que vamos a poder hacer dentro de los eventos es definir distintas operaciones que van a ser realizadas antes de que se llame el servicio o luego de que se llame el servicio. Cuando estoy hablando antes o después de que se llame el servicio, lo que me refiero es antes o después de que nosotros ejecutemos la lógica interna de este servicio. Es decir, el cliente que está consumiendo el servicio que yo tengo publicado va a introducir los parámetros y la firma necesaria, la información necesaria, digamos, para consumir el servicio, que eso no cambia, que es la idea, que no cambie, que se pueda mantener a lo largo del tiempo para no afectar su operativa. Y luego yo voy a poder, antes de ejecutar mi lógica interna, decidir realizar ciertas operaciones. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde para el caso que se pide un listado de todos los aeropuertos, se ejecute una operación donde el filtro, que es parte de la firma, digamos, se deja sin valor, cosa de que internamente nosotros cuando vamos a devolver los aeropuertos, devolvamos todos los aeropuertos. En este caso, donde estamos utilizando para el método de getByKey, la palabra after, el evento after, estamos diciendo que luego que llamamos nosotros a la lógica interna de nuestro sistema para implementar este servicio, nosotros también vamos a poder correr una serie de operaciones, como puede ser en este ejemplo de chequeo, donde nosotros estamos chequeando que si nos piden un aeropuerto que se encuentra bajo mantenimiento, nosotros vamos a estar devolviendo un mensaje al usuario que consume, digamos, el servicio de aeropuertos y particularmente ese método, diciendo que ese aeropuerto se encuentra bajo mantenimiento. Bueno, entonces, en resumen, Object API en esta nueva versión de GeneXus nos va a permitir dos cosas muy importantes. Primero, poder mantener una mejor organización de nuestro sistema y poder notar rápidamente qué recursos de nuestros sistemas están siendo publicados como servicios accesibles por terceros. Y segundo, lo que nos va a permitir este objeto también es poder lograr una capa de intermediación, es decir, que aquellos terceros que consumen nuestro servicio siempre lo hagan de la misma manera y no dependan de los cambios en la implementación de los servicios. Es decir, nosotros vamos a poder desacoplar exitosamente cómo elegimos implementar los servicios que tenemos publicados sin afectar a todos aquellos que los consumen. Ahora vamos a ir con el siguiente tema. El siguiente tema trata sobre la seguridad y en este caso lo que trae GAM o GeneXus Access Manager son dos novedades importantes. Una es la posibilidad de poder autenticarse con factores biométricos en las aplicaciones, es decir, vamos a poder utilizar la huella digital para autenticarnos a aplicaciones creadas en GeneXus que utilicen GAM, o también vamos a poder usar Face ID. Estos van a ser dos de los factores biométricos que GAM incluye para la autenticación y autorización en las aplicaciones. Adicionalmente también se incluyen features como lo que es el Single Sign-On de App Store e incluso de WeChat. Hemos cubierto API Object, hemos hablado de Security, donde vemos que hay novedades interesantes en GAM y ahora vamos a tratar sobre las novedades en lo que es la suite de BPM de GeneXus. Acompáñenme que quiero mostrarles en esta base de conocimiento que tenemos cuáles son las novedades que BPM nos está entregando en esta versión. Lo que estamos viendo aquí es un diagrama hecho donde podemos observar que en los símbolos de timer tenemos la posibilidad de definir nuevas propiedades. Estas propiedades, en particular la propiedad de la definición del timer,
Vamos a ver que ahora también, además de ser basado en una duración, este timer va a poder estar basado en una fecha dada e incluso vamos a poder definir que es un timer que se repite de forma cíclica. Vamos a pasar a otra novedad sobre BPM que también está relacionada con los timers y es que incluimos el símbolo, el inicio de un evento a través de un timer. Esto que es lo que nos va a permitir poder configurar este timer de manera que se dispare el evento que nosotros tenemos modelado. También la definición aquí va a poder ser del tipo de una fecha o de tipo cíclico, ¿okay? Siendo una fecha que nosotros podemos poner fija o podemos interactuar con la misma a través de la API de lo que es Workflow. En el caso de seleccionar que la definición sea basada en un ciclo, esto va a ser de muchísima utilidad porque nos va a permitir modelar procesos a nosotros que sabemos que de forma cíclica se deben repetir una y otra vez. Nosotros en este caso lo que hicimos es modelamos un proceso donde podemos decir que mensualmente se deben chequear todas aquellas nuevas promociones sobre viajes que aparezcan. Entonces, gracias a este nuevo símbolo en el diagrama o en el modelado de BPM, vamos a poder de alguna manera representar y enriquecer los procesos de nuestro negocio plasmándolos en los sistemas creados en GeneXus. Otra de las cosas interesantes que tenemos en esta nueva versión de GeneXus es otro objeto más, que este objeto se llama URL Rewrite, y lo que este objeto nos va a permitir es poder definir la reescritura de todas las URLs de nuestra aplicación. Esto nos va a dar varias ventajas y vamos a ver que es muy fácil de definir cómo reescribimos las URLs. Vamos a verlo con este ejemplo en lo que es la línea de nuestra agencia de viaje o el sistema que estamos haciendo para la agencia de viaje. Aquí pueden ver en pantalla, yo he creado un objeto de URL de Rewrite que está destinado a transformar las URLs de todo lo que son las atracciones en este sistema de agencia de viajes. Entonces, lo que estamos definiendo aquí es, a la derecha tenemos el nombre del objeto de GeneXus, ¿okay? Y a la izquierda lo que vamos a definir es cómo va a ser el renombre de esa URL. ¿Cuáles son las ventajas que tiene renombrar las URLs en GeneXus? Bueno, primero que nada, nos va a dar nombres mucho más amigables para el usuario, donde el usuario va a poder entender mejor en la aplicación lo que está viendo y cómo eventualmente navegar en la misma. También otra de las ventajas que tenemos es que nos va a servir para lo que son los SEOs o los motores de optimización de búsqueda, ¿okay? Nosotros poder renombrar las URLs de manera que nosotros sepamos que nos va a ayudar a rankear mejor en las búsquedas de nuestro sitio. Y la última ventaja de utilizar la reescritura de URL en GeneXus es que nosotros vamos a tener que realizar aún menos cambios cuando cambiemos de ambiente de desarrollo. Es decir, si nosotros estamos generando una aplicación para un determinado ambiente de desarrollo y tenemos todas esas URLs escritas de una única forma, cuando cambiemos de ambiente también vamos a poder acceder a las mismas URLs sin problema. Nosotros, si corremos la aplicación, vamos a ver que el objeto de WordWidth Attraction va a tener en la URL de nuestro browser Attraction List. De la misma forma vamos a poder definir URLs de objetos que requieran parámetros, donde vamos a poder, en el lado izquierdo de las reglas de reescritura, vamos a poder redefinir la URL teniendo en cuenta los parámetros. Una de las cosas importantes también en esta versión de GeneXus es que por defecto ahora las bases de conocimiento que son generadas y que no utilizan URL pasan a tener la URL con named parameters, ¿okay? Entonces nosotros ya a través de la URL vamos a estar viendo información sobre los parámetros. Esto por supuesto que se puede desactivar de que las URL sean del método anterior. Bueno, entonces aquí ya estamos corriendo el menú de desarrollo de nuestra aplicación y vamos a ver cómo cambia la URL de este objeto de GeneXus. Aquí podemos ver en la barra de direcciones que este objeto ya no se llama más WordWidth Attraction, sino que se llama Attraction List, y cada vez que nosotros seleccionamos una atracción,
como también estaba renombrada la regla, lo vamos a ver de la forma attraction barra y el número o el código de la atracción. Bueno, ahora que ya vimos qué tiene esta nueva versión de GeneXus para nosotros en cuanto a la multiexperiencia, donde está el nuevo generador de Angular, donde también los chatbots rediseñaron el editor y nos permiten interactuar con queries. Vimos algunas novedades respecto a dos objetos nuevos que aparecen, API Object, URL Rewrite. Luego también vimos algunas mejoras en lo que es la suite de BPM e incluso también en lo que es la seguridad a través de la autenticación biométrica con GAM. Vamos a cerrar esta demo hablando de un poco más el resto del ciclo de DevOps. Ya que abordamos la parte de DesignOps, nos vamos a centrar en lo que ocurre después del desarrollo, ¿okay? A la hora de interactuar con el equipo de desarrollo y cómo nosotros vamos a construir ese software, cómo lo vamos a probar y cómo lo vamos a poner en producción. Y aquí es donde entra otro jugador muy importante, que es GeneXus Server, donde va a traer algunas características nuevas a la mesa en esta nueva entrega de GeneXus 17. Cuando estamos hablando de GeneXus Server y estas características nuevas, nos vamos a referir a la posibilidad de Continuous Integration. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder hacer cuando estemos trabajando en un proyecto de GeneXus donde estamos utilizando GeneXus Server como repositorio centralizado de dicho proyecto? Lo que vamos a poder hacer son definir varios pipelines, uno o varios pipelines, donde nosotros vamos a poder generar o agendar, distintas operaciones para que se realicen automáticamente con nuestro proyecto. ¿Cuáles van a ser esas operaciones? Van a ser la operación de build del proyecto, va a ser las operaciones donde se van a correr pruebas automáticas si tenemos objetos definidos de pruebas, y también vamos a poder de alguna manera agendar las puestas en producción de todos los pipelines que nosotros hayamos definido para nuestro proyecto. Aquí lo que estamos viendo es la nueva tab de Continuous Integration dentro del IDE de GeneXus. Una vez que nosotros estamos conectados con un GX Server, lo que vamos a poder ver son todas aquellos pipelines que nosotros hemos definido, que cada uno puede tener distintas reglas, puede estar generado incluso en distintos ambientes, y puede realizar diferentes operaciones uno del otro. Todo se hace, en este caso, dentro de la misma versión de la base de conocimiento. Aquí podemos ver que si bien algunos de los pipelines pueden haber compilado exitosamente, otros pueden haber dado errores. Entonces, aquí es donde estamos viendo desde el IDE de GeneXus la interacción con el repositorio centralizado y con la característica de Continuous Integration que brinda GeneXus Server en esta nueva entrega. Vamos a ver que alternativamente también lo vamos a poder manejar desde la propia interfaz del GeneXus Server, donde nosotros vamos a poder crear los pipelines y poder visualizar la información pertinente a todos los pipelines que han sido creados para las KBs que residen en este GeneXus Server. De manera análoga, como veíamos desde el IDE, también vamos a poder visualizar el estado de los distintos pipelines y cuáles operaciones se han realizado sobre ellos. Entonces, con esto quiero cerrar esta entrega de todas las novedades que hay en la nueva versión de GeneXus 17 y los invito a que vean el resto de los videos para poder profundizar y entrar en más detalle sobre lo que más le haya interesado de esta nueva entrega de GeneXus 17. Muchísimas gracias.